especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Oh, porque los sanos Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco. Somos el pueblo de Dios, Sí. su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. cante con nosotros, llevaremos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a tener en este momento una reflexión de la palabra de Dios. Y
Quisiera comentarles que desde un punto de vista humano, esta no va a ser una reflexión positivista de bienestar, sino más bien va a parecer fatalista, pesimista, de desánimo. Pero vamos a orar para que esto, ¿sí?, el Señor nos revele y nos dé una inteligencia espiritual y nos dé sabiduría para poder entender lo que su palabra dice. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre de amor, te damos gracias por este momento donde podemos hacer esta reflexión de tu palabra. Guíanos, úsame como ese instrumento, Señor, como ese siervo inútil. Úsame, Señor, quita de mí toda humanidad y que sea tu Espíritu Santo quien me use como ese canal de bendición. Gracias te doy, Señor, por todas las personas que nos ven. Yo los bendigo, Señor, y yo sé que tú estás con ellos y tú vas a traer revelación, entendimiento espiritual y sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Hermanos, como todos sabemos, ahorita tenemos circunstancias difíciles, ¿sí? Y aunado a las circunstancias normales de nuestra vida, tenemos una problemática, transitamos como seres humanos por una problemática de problemas familiares, ¿sí? Problemas en el matrimonio, con los hijos, incomprensión, muchas de esas cosas. Tenemos una problemática familiar, también transitamos por problemas de salud, ¿sí? Muchas veces estamos enfermos de diferentes enfermedades, padecemos también algunas, nuestros seres queridos o nosotros padecen situaciones de enfermedad. Tenemos también problemas económicos, ¿sí? La economía está un poco difícil y transitamos también por problemas económicos, muchas veces de escasez y de problemas de desempleo. Si tenemos negocios, las ventas están bajas, hay problemas económicos también. Tenemos problemas laborales, como les decía, y problemas, muchas personas están padeciendo desempleo y algunos están hasta en problemas legales por situaciones diversas, aunque no sea porque uno se haya metido en esos problemas, pero hay también situaciones legales. Eso es en lo personal. Ahora, en las cuestiones ambientales como planeta, pues vemos también que hay una problemática muy fuerte, ¿sí? Está la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, lo cual hace que hayan cambios climáticos muy fuertes, hay temperaturas cada vez más altas, ¿sí? Hay cada vez unas sequías más fuertes, más pronunciadas. También está el derretimiento de los polos. Todo ese calentamiento global también genera huracanes, genera muchas situaciones difíciles, ciclones, tormentas que vienen de toda esa problemática global, ¿sí? Aunado a eso, también se están viendo terremotos muy fuertes, cada vez más constantes. Entonces, de la problemática individual, ¿sí?, también hay una problemática global que es en el medio ambiente. Y como sociedad también cada vez hay una problemática más fuerte. Y podemos ver la pérdida de valores, ¿sí? En 2 Timoteo 3, del 2 al 5, dice que en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, que no tendrán amor por los padres, ¿no? Que no habrá respeto. Podemos ver, ¿sí?, cada vez más habrán personas sin escrúpulos y remordimientos que les impida causar daño a cualquier persona, ¿sí? Que sean personas que por alcanzar sus objetivos personales pasen por encima de quien sea, ¿no? Entonces, eso es en la actualidad la actitud del comportamiento de muchas personas. Entonces, como sociedad también hay una desintegración familiar, hay cada vez más delincuencia, hay cada vez más corrupción de los gobiernos y eso pues nos
da un panorama cada vez más difícil, ¿sí? Entonces veíamos que también en lo espiritual, ¿sí? En lo espiritual dice que la apostasía se va a dar cada vez más. La apostasía es la negación de la fe, es alejarse de lo que un día uno creyó o uno confesó creer. Entonces eso también se va a dar. Las falsas doctrinas, cada vez hay más falsas doctrinas. Entonces en 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces, mis hermanos, vemos que la problemática actual, y cada uno como individuo tiene una problemática, pero aunado a eso le vamos sumando que el planeta, el medio ambiente como tal, cada vez hay más problemas, que también en las familias, en la sociedad, cada vez sí hay una corrupción más grande, y en lo espiritual también. Entonces, hermanos, el panorama que tenemos, ¿sí?, es cada vez más oscuro, más difícil. Entonces, cualquiera diría, bueno, este hermano que nos vino a decir lo que ya sabemos, y todavía puede ser que usted diga, y además tenemos esto y esto y esta otra problemática, ¿sí? Pero, y como si faltara algo, tenemos actualmente lo que estamos viviendo, esta pandemia del coronavirus, ¿sí?, que vino a atacar a toda la humanidad, ¿sí? Entonces ahorita estamos precisamente en esa cuarentena para contrarrestar el ataque de este virus, ¿sí? Entonces tenemos eso, y las predicciones económicas por causa de este virus, por la caída del petróleo, por las guerras comerciales que existen, las predicciones económicas es que viene una recesión muy fuerte económicamente, ¿sí? Una recesión que de veras va a acentuar la problemática que ya había en todos los ámbitos, y va a traer nuevos problemas. Entonces, hermanos, sí tenemos un panorama muy difícil. Y aquí es donde yo veo que surgen voces con buena intención, ¿sí?, pero sacando versículos fuera de contexto. Yo sé que tal vez mucha gente ahorita quiera ser animada y decir, y movidos tal vez con ese interés, muchos tocan versículos como el de Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. O Romanos 8:28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Entonces, los que ya estamos un poquito vividitos podemos ver que la problemática actual es más acentuada, ¿sí?, que la de hace 20 o 30 años. Pero, o sea, la problemática de hace 30 años era menos que la problemática de hace 20 años. La problemática de hace 20 años era menos que la que hace 10. La problemática actual es mucho más fuerte que la que hace 10 años. Entonces, aquí todo esto se va deteriorando. No es de que, como les digo, estos textos muchas veces se sacan de contextos para traer una falsa esperanza, que cuando eso no se materializa, trae frustración y trae alejamiento de la gente de Dios, ¿sí? Porque debemos tener cuidado en lo que predicamos. Y ahí vemos, o sea, porque dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, ¿sí? Y dice el Señor: planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y nosotros todas esas promesas las terrenalizamos, las temporalizamos y decimos: ay, entonces, o lo del Romanos 8:28, que todo nos ayuda bien, esto nos va a mejorar, esto va a ser, sí, pero desde un punto de vista humano, temporal y material.
Y Dios lo que quiere es que dejemos de estar viendo esas promesas desde ese punto de vista temporal y material y empecemos a verlas desde un punto de vista eterno y espiritual. Hermanos, sí va a haber ganancia. Todas estas cosas, como dice Romanos 8:28, nos van a ayudar a bien. Pero esa ayuda a bien va a ser básicamente espiritual. Pudiera también venir algo material bueno, pero básicamente nosotros vamos a recibir esa bendición espiritual, ¿sí? Y entonces yo quisiera que pudiéramos ir abundando más sobre esto, ¿sí? Entonces, Dios permite este panorama tan complicado, ¿sí?, para que nuestra esperanza no esté en que las condiciones de este mundo van a cambiar, ¿sí?, que van a mejorar, sino en ir entendiendo en el Espíritu, a través de la revelación del Espíritu Santo, porque aquí no se trata, hermanos, o sea, este entendimiento en el Espíritu no se trata porque yo soy el maestro en ciencias. No, esa revelación en el Espíritu puede venir hasta a una persona que no sepa leer, ¿sí? Entonces, no es aquí por la capacidad intelectual, es una revelación que Dios en su soberanía y en su misericordia y de acuerdo a aquellos que le buscan, ¿sí?, aquellos que promueven esto, Dios les revela en su Espíritu esas verdades eternas, ese propósito eterno de Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces como humanos insistimos en rebajar a un Dios eterno a cuestiones temporales. Y claro que Dios nos puede ayudar en este tiempo. Dios nos puede ayudar en nuestras necesidades materiales. Yo no digo que eso no pueda suceder, pero tenemos que ir un paso más allá. Y es un paso muy grande, muy fuerte que tenemos que dar para ir un paso más allá y ir entendiendo las verdades espirituales, ¿sí? Entonces, debemos de dejar esa necesidad, ¿sí?, de rebajar a ese Dios eterno a solamente cuestiones temporales, ¿sí? Y eso es lo que podemos ver que han hecho. Y eso es lo que va a impactar el mundo. El mundo no va a ser impactado tanto porque, mira aquella persona, o mira aquel que va a la iglesia, mira aquel evangélico dejó de tomar trago, o que dejó de fumar. No, eso hay muchas gentes que ni creen en Dios y lo deja de hacer, ¿sí? El mundo va a ser impactado cuando nosotros, como hijos de Dios, veamos las cosas desde una perspectiva diferente. Veamos los sucesos, veamos las circunstancias desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva bíblica, como Dios quiere que la veamos, ¿sí? Entonces, para ir abundando sobre esto, yo quisiera que fuéramos a 2 de Corintios 4, del 16 en adelante, y dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Amén, hermanos. Este es un pasaje escrito por el apóstol Pablo, ¿sí? Y el apóstol Pablo podemos ver que es un ministro de Dios que padeció enormemente, ¿sí? Entonces, él habla y dice: por lo tanto no desmayamos. O sea, por todo esto que expuse anteriormente, y ustedes en su casa pueden ver
todo lo que antes de eso expuso Pablo, o sea, toda la bendición espiritual que hay, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando, dice, entonces estamos hablando que toda la problemática que el ser humano sufre, individual, como creación, como planeta, como familia, como sociedad, ¿sí? Toda ese deterioro y esa problemática nos va deteriorando en nuestro exterior, ¿sí? El hombre exterior se va deteriorando por causa simplemente del tiempo, se va deteriorando. Pero dice que aunque este hombre exterior se va deteriorando, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces, aquí es donde podemos ver que toda la problemática, todas las circunstancias difíciles, todas las pruebas que pasamos como hijos de Dios, ¿sí?, nos ayudan a bien. Ahora sí entra el versículo 8. ¿Por qué? No nos ayudan a bien porque en lo externo se ven las ayudas, o sea, se ve el beneficio. Algunas veces pudiera ser, pero en la gran mayoría de las veces no, ¿sí? Pablo aquí podemos ver cómo él era azotado, o sea, las heridas las tenía y las consecuencias de esos golpes, las consecuencias de esa persecución, las consecuencias de ese estrés, se les notaba en su exterior, pero en su interior él dice que él se iba renovando. Y nosotros tenemos que buscar esa renovación espiritual. Entonces, como les dije anteriormente, que Dios vaya cambiando nuestra perspectiva, ¿sí? Que no agarremos y estemos diciendo, ay, no, y como que teniéndole ese miedo y ese pavor a las pruebas, ¿sí? No debemos de tener ese miedo. No es que muchas veces el cristiano, como otras veces les he comentado, se pone a orar para que nunca tenga pruebas, cuando la Biblia, la palabra de Dios, dice que vamos a ser probados, que nuestra fe va a ser probada, que vamos a ser metidos al fuego, ¿sí? Y tal vez esta situación actual, imagínense, a lo que ya vivíamos muchos, tal vez teníamos problemas, se agrega toda esta situación de esta pandemia. Viene una situación económica muy fuerte. Entonces, hermanos, aquí es donde vamos, ¿sí?, a echar mano de la fe. Pero no esa fe para que nuestro entorno cambie y salga todo, ay, qué padre, o sea, que sí, aquello, perdí 10 pesos, pero recuperé 100. No, ¿sí? Sino para esa fe que va a edificar nuestro hombre interior, ¿sí? Esa fe que va mucho más allá, mis hermanos, de lo que nuestros ojos ven. Entonces, tenemos que pedirle a Dios en oración que nuestra fe, ¿sí?, vaya cambiando. Y aquí es donde, hermanos, también tenemos que revisar el concepto de fe, ¿sí? Muchas veces que creemos que la fe es solo para andar diciendo y declarando cosas que nosotros queremos en nuestra humanidad, en nuestra poca visión eterna y espiritual que tenemos, y usar la fe para eso. O actualmente, mucha de lo que se platicó en las iglesias fue con posturas de fe, entre comillas, de que nos saludamos o no nos saludamos, nos reunimos o no nos reunimos. Y en vez de que estemos aprovechando estas épocas, estos tiempos donde la gente está más sensible a oír la palabra de Dios, ¿sí?, por la problemática que hay, en vez de que como iglesia, como creyentes, aprovechemos eso, estamos distraídos en que no nos saludemos. Sí nos saludamos, es que tú tienes fe, tú no tienes fe, tú eres pobre en fe, tú eres débil en fe, y en eso tenemos 15 días en muchas iglesias dándose ese tipo de pláticas, cuando la fe no consiste en que si abrazo o no abrazo a mi hermano, o que si yo, muy héroe de la fe, a mí no me va a dar. No, nosotros debemos acatar las disposiciones oficiales de las autoridades y entonces empezar, como les digo, a ver cuál es nuestra definición de fe. Y lo podemos ver, la definición de fe en Hebreos 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿en qué contexto está puesto ese versículo? Está puesto en un contexto
donde todos esos héroes de la fe, y ese está la definición de fe está en Hebreos 11, pero en el final del 10 habla de toda esa gente que padeció persecución, muerte, que les quitaron todas sus cosas y todo eso. Y habla luego de los héroes de la fe. Pero ¿qué dice de los héroes de la fe? Dice que ellos vivían y confesaban que eran peregrinos y extranjeros sobre esa tierra, ¿sí? Y que ellos saludaban esa patria celestial. Ellos saludaban esa patria celestial que estaba, que estaba prometida. O sea, ellos no estaban enfocándose en lo temporal. Ellos, les digo, eran perseguidos, muchos eran muertos, muchos eran comidos por leones, muchos eran quemados, ¿sí? Pero ellos, como dice también de Moisés más adelante, que se sostenían como viendo al invisible. Entonces, mis hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nuestra fe sea edificada, ¿sí? Sea edificada para poder entender esas promesas eternas, que podamos entonces ahorita, porque muchas veces sí sabemos el texto, que aquí somos peregrinos y extranjeros, pero somos peregrinos y extranjeros, pero no vivimos como esos peregrinos y extranjeros, ¿sí? Nos queremos adaptar a este mundo, nos queremos como que si este mundo, como que si aquí fuéramos a quedarnos, ¿sí? Y esa fe de la que habla la Biblia nos habla de tener una expectativa más alta. Entonces, eso va cambiando nuestra forma de ver las circunstancias de la vida. No es que las circunstancias cambien, y pueden cambiar y hasta para mal, pero nosotros tenemos que ser transformados en nuestro ser interior para entonces poder ver, mis hermanos, esas promesas eternas. Entonces le digo, aunque las circunstancias empeoraran, ¿sí?, Dios nos va revelando cada vez más esas glorias eternas. Y es lo que sigue diciendo aquí el pasaje de 2 de Corintios 4, dice, ¿sí?, que el hombre interior se va renovando de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, ¿sí?, y aquí es donde vemos, mis hermanos, otra vez dice leve y momentánea, ¿sí? Y no es que sea leve y momentánea porque va a ser un ratito y que sí va a pasar rápido y no va a doler tanto. No, puede que duela mucho, puede que dilate toda una vida. Podría ser que alguien diga, mi vida ha sido sí, pero si lo seguimos viendo desde esta perspectiva terrenal, entonces no vamos a poder ver que sea leve y momentánea, sino que nos va a parecer algo tan pesado, tan fuerte, ¿sí?, que nos va a distraer de esa fe verdadera. Porque dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, las circunstancias difíciles, ¿sí?, producen en el verdadero creyente ese excelente y eterno peso de gloria. O sea, que nos trae una revelación cada vez más grande, más profunda de esas verdades eternas, de esa promesa eterna, de esa morada celestial, ¿sí?, de ese lugar que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros. Pero eso, como les digo, hermanos, yo creo que todo creyente se sabe esos versículos, pero la cosa es que todo eso se vuelve una revelación que transforme mi manera de ver las circunstancias actuales. ¿Por qué? Porque al ver las maravillas que vienen, ¿sí?, porque también dice en otro pasaje, dice que porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse, ¿sí? Entonces, no hay comparación, mis hermanos. Pero ahora alguien podrá decir, bueno, Pablo dice leves y momentáneas, pero él no está padeciendo lo que yo. Pablo, mis hermanos, no fue un improvisado. Pablo fue una persona que sufrió por el evangelio, ¿sí?, que el mismo Señor cuando lo llamó dijo que es necesario ese instrumento útil para hacerle ver, y que también, y dijo el Señor, para que padezca por causa del evangelio. Entonces, mis hermanos, Pablo sufrió lo indecible también.
Entonces no puede decir que Pablo está escribiendo algo aquí nada más desde su cama acostado y algo que no ha experimentado. Él lo experimentó. Pero como él tenía un entendimiento, había sido renovado en su hombre interior por el Espíritu. Su mente había sido renovada, así como dice en Romanos, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, él sí podía ver todas estas situaciones de esa manera. No tenía, podía él ver y ver realmente lo leve. Ahora, hermanos, yo quiero que no nos vayamos, ¿sí?, a equivocar y vayamos a decir, no, pues que este sea un llamado a fingir el dolor, o a decir no, o a presentarse ante los demás, yo, a mí no me afecta nada, no me afectan las circunstancias. No, hermanos, las circunstancias como seres humanos sí nos pegan, sí nos dan, sentimos el dolor, sentimos la angustia, sí, podemos sentir, pero como humanos eso es inevitable. Pero cuando eso viene, así, tenemos que decir, como decía el salmista, y hablarle a nuestra alma, ¿sí? ¿Por qué te atribulas dentro de mí? ¿Sí? Y espera en el Señor, que aún hemos de alabarle, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que nosotros echar mano de esas promesas eternas y echar mano de esa oración, ¿sí? Y entonces ahí es donde nuestra oración, muchas veces también lo he comentado, tiene que ir cambiando. En vez de que ahorita estemos tal vez hablando y orando y todo porque el coronavirus no aumente, que dijéramos que pudiera ser válida, o que la problemática económica que dicen los economistas que se avecina va a ser algo catastrófico, que no venga, Señor, debemos de agarrar y orar, porque aunque venga eso y aunque venga más fuerte de lo que pronostican, nosotros seamos hallados con una integridad, con una fe, entendiendo las promesas eternas que Dios nos da. Entonces, mis hermanos, no se trata, les digo, de negar las circunstancias. No se trata de que, yo tengo fe y no tengo el dolor, o no tengo esto, o no tengo aquello, o no estoy... No, lo sufrimos, mis hermanos. Eso es inevitable, lo sufrimos. Pero es muy diferente sufrirlo con una expectativa y perspectiva eterna a sufrirlo simplemente de aguantar. Y aquí estamos aguantando, no. Y también entendiendo que ese sufrimiento va a producir en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, mis hermanos, tenemos que agarrar ahorita. Esta es una oportunidad. Ahorita sí se acabaron todas esas carreras de andar por el trabajo, por el estudio, por la novia, por el negocio. Se acabaron esas carreras. Tenemos la oportunidad de estar en nuestros hogares y de humillarnos personalmente y como familia y pedirle a Dios que Él nos revele en su infinita gracia, que Él nos llene de ese entendimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque si esos hombres de fe pudieron ser devorados por leones, y ellos, dice la historia, que cantando eran devorados por los leones, si esas gentes de fe que servían como antorcha humana pudieron hacer eso, es el mismo Espíritu. Muchas veces hacemos en la iglesia alarde de que si es el mismo ayer, hoy, y por los Dios es el mismo, entonces si ayer sanó un paralítico, hoy también lo va a sanar. Y claro que lo puede hacer, pero ¿por qué no decimos, si ayer aquel que lo iba a devorar los leones murió cantando? ¿Por qué no decimos nosotros, por qué no morir cantando también si en un caso fuera el propósito de Dios y fuera yo devorado por el coronavirus? O sea, tenemos que pedir también nosotros esa fe. Y no es una fe inalcanzable, mis hermanos. Si Dios lo puso en la palabra de Dios, ¿sí?, en su palabra, es porque podemos alcanzar esa fe. Y
como les dije anteriormente, no se trata aquí de que esa fe solo lo va a alcanzar el que estudió teología, o el que tiene una carrera, o el que tiene paga, o el que... No, hermanos. Dice la Biblia que al que es humilde de corazón, que al que busca a Dios, a Él se revela el Señor. Entonces, mis hermanos, este es el tiempo. Este es el tiempo para levantarnos y para que nuestra oración cambie radicalmente, ¿sí? Cambie radicalmente y le digo, no es negar nuestra realidad y no es que yo estoy diciendo que nunca oremos por las circunstancias temporales, lo podemos hacer, ¿sí? Pero que más que todo oremos y le pidamos a Dios ese entendimiento eterno de sus promesas, ¿sí? Como les digo, esta no era una palabra de ánimo temporal, porque aquí podía ser que, hermanos, aquí todo esto nos va a ir bien, todo esto, y decir algo de ánimo. Pero eso a los 3 días, a los 5 días, cuando esta circunstancia aumente y en su fuerza, en su intensidad, nosotros entonces seremos, ahí veremos y desfalleceremos. Pero si en su misericordia Dios permite que palabras como esta que acabamos de leer en 2 de Corintios se afirmen en nuestro corazón, ¿sí? Que nuestra fe sea edificada, entonces, mis hermanos, las cosas podrán cambiar. Y entonces podemos ver las circunstancias adversas, el dolor de frente, con otro entendimiento, sabiendo que eso Dios lo va a usar para renovar nuestro hombre interior y hacer crecer nuestra fe y entender más esas verdades eternas y esas moradas eternas que nos esperan al lado del Señor. Que Dios en su misericordia nos haya hablado, y le digo nos haya hablado porque no es que yo que estoy dando este tema yo ya lo haya alcanzado, mis hermanos, ¿sí? No, mis hermanos, aquí Dios nos está hablando a todos y espero en el Señor, y yo sé que así va a ser porque su palabra no regresa vacía. Mis hermanos, adelante, tenemos a un Dios bueno que tiene un propósito eterno. Él nos va a ir revelando cada vez más estas verdades. A Él sea la gloria, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos, por esta palabra. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias porque en tu palabra tú nos has dejado, Señor, esa fuerza. A través de tu Espíritu Santo tú nos revelas las verdades eternas. Y yo te pido que, Señor, quites de nuestro corazón, Señor, y perdónanos si muchas veces solo te buscamos y te queremos usar para cuestiones temporales. Gracias porque yo sé que tú tienes cuidado de ellas, tú tienes cuidado de nuestros alimentos, de nuestra provisión, tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos, Señor, pero sobre todo, Señor, yo sé que tú tienes cuidado de nuestra fe y que yo te pido, Padre, que entendamos eso, que nuestra fe no puede ser tocada por ninguna situación. Tu amor por nosotros no puede ser cambiado por ninguna situación, y que en base a eso y a esas promesas eternas de que un día estaremos contigo, nosotros transitemos por esta vida, aún en medio de circunstancias adversas. Transitemos, Señor, con ese gozo, esa certeza, así como estos hombres de fe que habla tu palabra, Señor. Gracias, precioso Rey, a ti te damos la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.